Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Entre Artistas, como cada martes en horas de la noche, pasadas las 7 exactamente, damos inicio a otra entrevista desde la Galería Manuel E. Amador en la Universidad de Panamá, gracias a la Vicerrectoría de Extensión, la revista digital 507. Como ya saben, conocen el formato de nuestro programa. Todos los martes entrevistamos a un artista plástico, pintor. Ya hemos tenido reconocidos y de mucha altura artistas que nos han acompañado y han pasado por este escenario, a los cuales les agradecemos infinitamente por todo ese aporte cultural que nos han dejado a través de las redes sociales, nos han dejado a través con el público, y esa interactuación constante para conocer un poquito más acerca de la cultura y del arte en Panamá. Pero como cada martes tenemos siempre un invitado especial. La producción se luce cada semana, no solamente con los que nos acompañan a través de las redes sociales, sino también con el público que está aquí con nosotros cada semana. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con una persona que luego de hacer el research, la investigación acerca del trabajo que realizaba, de su biografía y todo esto, descubrí que había puntos en común. Salimos de la misma escuelita de agencia de publicidad, no voy a dar más detalles para no echar cassette para atrás. Venimos de la misma escuelita de publicidad, tenemos la misma pasión por el arte, con la única diferencia de que mi participación en el arte es netamente comunicativa. En el caso de él, es de docencia. Durante los últimos 25 años aproximadamente, estamos hablando, se ha dedicado a la docencia del arte en Panamá, a esa lucha constante por el mejoramiento de las condiciones de la enseñanza artística en Panamá. Pero que yo lo diga no tiene ningún tipo de validez. Yo voy a presentar, y para mí es un verdadero placer darle las gracias a don Roberto Fajardo González, que nos acompaña esta noche aquí entre artistas en la Universidad de Panamá. Y vamos a comenzar de menos a más. A mí por ahí alguien me dijo, es que trátalo mal. No, vamos a tratarlo bien, vamos a hacer lo que se sienta en su casa. Entonces, vamos a comenzar por donde comienza todo, desde el principio, venga la redundancia. Y yo quisiera conocer un poquito más al doctor Fajardo, dónde inicia, dónde nace, dónde da esos primeros pasos, don Roberto, y cómo vamos caminando en dirección hacia el arte. Bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. Ante todo, deseo agradecer al equipo que ha hecho posible este proyecto, que es tan interesante, tan didáctico, tan expresivo, ¿no? Roy, Mónica, Enrique, Gerardo y otros que se me escapan los nombres. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de conversar. Y pues sí, vamos a iniciar nuestra conversación de hoy. Yo nací en Aguadulce, soy un típico aguadulceño, oclesano, ¿no? Somos 4 hermanos, 3 nos hemos dedicado al arte. Tengo un hermano que está aquí presente, que estudió en Madrid, y mi hermana que está en Puerto Rico, que como artista le va muy bien. Desde pequeño, pues, mi padre era sastre. De cierta manera, él nos inculcó ese amor por la manualidad, la labor creativa, ¿no? Y bueno, naciendo en el interior, en Aguadulce, hay mucha naturaleza, hay mucho espacio, pero a veces no hay mucha cultura. Y la cultura tú la encuentras pues en las referencias, en los maestros, en los profesores y en los amigos, ¿no? En la caricatura que aparecía aquí, una caricatura hecha por mi hermano y amigo Julián Pérez, que es uno de los mejores ilustradores de la República de Panamá. Tuvimos una infancia común, que siempre nos interesó el arte y nos apoyamos mutuamente en aprender
aprender a dibujar, a pintar y estas cosas, siempre el tema del arte. Y bueno, saliendo de secundaria, vengo para la ciudad capital. Realmente yo yo vine por primera vez a la capital, qué sé yo, ya tenía como 15, 16 años, y era un cholito. No sabía cómo andar por ahí, tuve que aprender. Pero bueno, la vida continúa. Me metí en arquitectura, no me di cuenta que no era por allí. Tuve un tiempo, trabajé en cartografía, haciendo mapas. No fui capturado no lo puedo decir, ¿verdad? No lo dije. Vamos a decir que es una de las mejores publicitarias de este país. Saben que esa historia es cómica porque, ¿cómo te lo digo? Mi papá se enfureció porque me consiguió un trabajo por el gobierno. Entonces vino a la firma de Torrijos Carter en la Plaza 5 de Mayo, y el jefe llega y dice lo siguiente: bueno, esto no es obligación de ir, pero el que no va está en problema. Y yo, como tenía 19 años, pensaba que tenía que pelear con todo el mundo. Mucha gente piensa que todavía lo sigo pensando, ¿no? No fui. Cuando regresé, después de todo eso, el jefe no me dijo nada, pero ya no me trataron igual. Me enfurecí, renuncié y me fui. Entonces agarré una mochila y me fui para Centroamérica, en la época de las revoluciones de izquierda, ¿no? Y tuve un tiempo, como un año fuera, después regresé. Y cuando regresé decidí buscar trabajo porque mi papá se puso furioso. Había renunciado al trabajo que él me había conseguido. Agarré mi libro y me vine acá a la capital. Llegué a las 6 de la mañana, vine acá a la universidad, desayuné allí y me puse a recoger agencias de publicidad. Al mediodía regreso aquí para comer y un colega que hacía arquitectura de Bogotá me dice: oye, necesitan un dibujante en McCann Erickson. Tranquilo, no pasa nada. Bien. ¿Qué dicen? ¿Cómo? No comí. Agarré y me fui para allá. Para suerte mía, cuando llegó, había un grupo que estaba haciendo las pruebas de dibujo y ya estaban cerrando y yo era el último que llegaba. Shun era el apellido de... correcto. Tipo súper creativo, se fue para Canadá después. Entonces, me hacen las pruebas de dibujo y tal. Y bueno, ven que mañana hay el resultado. Al otro día yo llego y había la lista de los escogidos y decía Ernesto Fajardo. Tenía que ganarme otro Fajardo, pero que no era yo. Y en eso venía por el correo: ¡hey, Fajardo! Ya te dije que está ahí, ¿no? ¿Cuándo comienza? Comienza ya, puedes comenzar ya. No es Ernesto. No estoy ahí, mi nombre es Romano. No te preocupes, ese es un error. Ya quedé trabajando allí. Así fue que entré. Excelente escuelita para los que quizás no conocen el mundo de la publicidad o no han tenido relación con el mundo de las agencias de publicidad. Los que en algún momento aspiramos y hemos estudiado esta preciosa carrera, existen 3 escuelas. Una de ellas era en ese entonces Conte McCann Erickson. Yo, en mi caso particular, yo entré de la mano de Alberto Conte. Para mí, una de las personas más aguerridas, brillantes y con una visión creativa impresionante. Así que ya me siento como un poquito más de confianza, porque de verdad que es la escuelita. Uno de ahí, cuando uno sale, ya se quiere como comer el mundo. De esta me daría derecho a invertir, a hacer preguntas. Sí, claro. Continuamos. Pero entonces, entras como ilustrador. Es interesante porque en aquel entonces no existían las herramientas tecnológicas que hoy existen, como el Photoshop, el Illustrator y un montón de cosas. Tenías que hacer el dibujo a la mano, luego pasarla al ¿cómo se llama? Las letras se hacían una por una, tenías que hacer el orden. No saquen edades, por favor. Entonces, ¿cómo surge ese cambio? Porque es un cambio. ¿Cómo surge ese cambio de trabajar en una agencia de publicidad y ser ilustrador para de las marcas más reconocidas en ese momento? Porque en ese momento McCann Erickson llevaba grandes cuentas muy importantes. ¿Cómo
¿cómo surge ese crossover, ese cambio de ilustrar a pintar? Bien, lo que sucede es lo siguiente, cuando yo entré allí, yo entré para hacer unas ilustraciones que hacían para Felipe Maduro, que eran aguadas, no sé si lo recuerdo, bueno, algunos recordarán, sí, bikini, bebé, ropa de niño, en aguadas blanco y negro. Entonces mi jefe creativo era el que hacía eso, pero él no tenía más tiempo y necesitaba a alguien. Y yo entré básicamente para hacer eso, ¿no? Comencé por allí, pero a mí me gustaba era pintar y trabajaba con eso. En realidad trabajar en la agencia era como, tenía que ganar dinero, pero era como algo paralelo a la cuestión de la creación artística. Y precisamente por eso es que posteriormente decido irme a estudiar arte. ¿Y dónde estudiaste? Sí, bueno, en realidad surgieron los cupos para ir a estudiar a Brasil. Correcto. No, aquí está mi hermano. Recuerdo que un día me dice, oye, voy a la embajada de Brasil a llenar unos papeles. No. Bien, me fui con él y cuando llegamos allá, dije, ¿tú por qué tú no llenas? Bueno, los dos llenamos. No lo llamaron a él, me llamaron a mí. Pero él fue a Madrid. Pero espérate, el cuento no es, él se enfureció tanto que me dijo, y yo me fui y todo, ¿no? Se enfureció tanto que me dice, ahora voy a entrar al INAC y me voy a graduar en el primer lugar. 3 años después se graduó en el primer lugar y se fue a Madrid. Excelente, excelente. Así es. Estas son las situaciones en las que uno ve cómo la adversidad, o lo que en algún momento vemos como adversidad, resulta que se convierte en una gran ventaja. Y existe una motivación detrás de quizás un desamor, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, estaba leyendo tu obra bella y me impresionaba increíblemente el tema de todos los países que has podido visitar. ¿Qué es lo que te impulsa a realizar este película internacional? ¿Cómo se va dando este tema de, me imagino que puede ser una búsqueda de inspiración artística, conocimiento? ¿Qué nos lleva a este recorrido internacional? Bien, en realidad déjame decirte que no me gusta viajar. Ok. Me gusta estar allá, pero eso de viajar, qué pereza. En realidad la razón se ha dado por el lado artístico, pero yo diría que más por el lado académico, en función de conferencias, en función de presentar textos, oportunidades que se presentan y que tú no puedes decir que no, pero en realidad no ha sido una intencionalidad de que vamos a viajar. Mi esposa está aquí, te diría que no me gusta mucho moverme, pero sí he tenido la oportunidad de visitar, y una vez que uno está allá obviamente las cosas cambian, ¿no? Después ya no quiere regresar inmediatamente, pero bueno, las cosas son así, pero se ha dado más en función de, digamos, compromisos académicos, ¿no? Yo en un determinado periodo me metí en la investigación en artes visuales y me metí a estudiar un filósofo norteamericano llamado Charles Sanders Peirce. Y a través de esos estudios se me abrieron muchas puertas, ¿no? Hice contacto con la Universidad de Navarra, digamos que pioneros de ese estudio en España me apoyaron mucho y comencé a asistir a los encuentros pircianos en Buenos Aires, después en México, en diferentes lugares comencé a mandar textos y se abrieron muchas puertas por allí, ¿no? Vamos a entrar ahora a las preguntas un poquito más delicadas. Y hago esta observación porque, vuelvo y repito, me hacen observación de que haya preguntas un poquito así más interesantes. Y muchas veces nos encontramos con un factor. El viajar nos abre las puertas o nos quita una venda de los ojos, porque comenzamos a ver cosas que no estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Por ejemplo, en mi experiencia he visto cómo
lugares, los niños pequeños piden a sus padres ir a un museo, piden ir a una galería, quieren ir a ver una exposición fotográfica. En Panamá nosotros estamos iniciando muy levemente eso en algunos aspectos, pero yo siempre he sido del concepto de que tenemos una escuela de bellas artes, tenemos una facultad de bellas artes en la Universidad Nacional, pero siempre decimos necesitamos más apoyo, siempre escuchamos que decimos necesitamos más apoyo, pero ahora mi pregunta es, si necesitamos más apoyo, ¿por qué no hacer una simbiosis, algo que nos permita crear esa fusión entre la Escuela de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Cultura? Bien, me hace una pregunta un poco compleja. Iniciaré la respuesta con una anécdota. Cuando yo estudié las vanguardias latinoamericanas, los movimientos de vanguardia, recuerdo que comencé a buscar lo que había pasado en Panamá. Las vanguardias son estos movimientos de los artistas que elaboran manifiestos a principios del siglo XX, y que se proponen abandonar los modelos europeos para adoptar los modelos latinoamericanos. México lo hace el muralismo mexicano en 1920, en Brasil 22, Semana del 22, antropofagia, Uruguay 23, Argentina 24, 25, ahora no estoy seguro de la fecha. Pero cada país elabora una propuesta, sus artistas se reúnen, estoy hablando básicamente de los artistas plásticos y visuales, se reúnen y elaboran propuestas donde establecen objetivos. Y yo me puse como loco a buscar en la historia de Panamá eso. Créanme que en un primer momento me molesté mucho porque pensé, pero aquí no pasa nada. ¿Qué sucede? Que no hay nada de eso. Con el tiempo y el estudio me di cuenta de algo. No es que no suceda. Sí hubo manifestaciones, pero eran muy particulares. Sucede que no había en ese momento un ambiente capaz de asimilar esos cambios. No había un grupo de críticos, un nivel cultural denso que permitiese analizar y elaborar esa propuesta. Los propios artistas no eran un grupo unido, no tenían propósitos consensuados. Entonces, si tú llevas esa metáfora al hecho de que nuestra historia es una historia relativamente reciente, algunas cosas pueden entenderse. Por ejemplo, primero que el INAH es una institución abandonada. Realmente la escuela del INAH son el conservatorio, la escuela de arte plástica, son el inicio del arte y la educación artística en Panamá, con grandes maestros al inicio, pero infelizmente eso se ha perdido. Mira que la escuela de arte plástica del INAH no tiene edificio, no tiene sede. Y no voy a hablar de la otra escuela porque no tengo mayores informaciones, pero definitivamente que tenemos un problema muy complejo al respecto. La Facultad de Bellas Artes comenzó en 94 como facultad. Ya estamos hablando de algo reciente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un curso universitario que se establece a partir de ciertos presupuestos, pero que tiene una tradición reciente, ¿no? Solo en 94 se consiguió reunir, ¿no?, las diferentes áreas para crear una facultad, porque música estaba en humanidades, teatro estaba diseminado por allí, danza también en las academias, ¿no?, en algunas escuelas de INAH, pero como universidad, y arte plástica estaba en arquitectura. Entonces allí surge y se reúnen, el profesor Moisés Guevara, que está aquí, estaban en humanidades, ¿no? Y de allí entonces ellos música tenía mucho más tiempo de estar allí, y ellos crearon ese movimiento y fue posible entonces reunir la Facultad de Bellas Artes. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes una Facultad de Bellas Artes que tiene
una tradición reciente. Y tiene un Instituto Nacional de Cultura que por diversos motivos ajenos a la cuestión artística y cultural se ha visto afectado históricamente. Porque seamos realistas, o sea, motivos políticos llevan... el Instituto Nacional de Cultura debería de ser un ministerio. No hay una autonomía real, no encuentran las personas idóneas ocupando cargos claros. Entonces, en cierta forma, mi pensamiento no está tan alejado de la realidad. O sea, yo siempre he sido del criterio, del concepto de que todo egresado, toda persona que cursa la carrera de artes plásticas, de bellas artes en la Universidad de Panamá, automáticamente debería tener una entrada en el Instituto Nacional de Cultura. Máxime, y voy a traer esta observación, hace un tiempo atrás, una ex compañera mía de la escuela, ella va y realiza su maestría en restauración antigua, en restauración de edificios, con el objetivo de venir a Panamá y presentarle un proyecto al INAH, que es el que está encargado a través del patrimonio histórico del mantenimiento del casco antiguo y de la preservación de los edificios de la forma correcta. Desafortunadamente, una noche nos llama a varios de los compañeros y nos dice: necesito ir a tomar un trago porque necesito bajar este desagradable sabor que tengo de ver cómo están destruyendo nuestro patrimonio histórico. La arquitectura se estaba destruyendo. De hecho, presentó un proyecto para salvaguardar los frescos y todo el edificio del Teatro Nacional. Entonces, estamos claros en el tema de que al ser un instituto no cuenta con las herramientas necesarias. ¿Elevarlo al nivel del ministerio resolvería los problemas o tendríamos que quizás sacar un poquito el tema político del cuadro artístico? Bueno, esas cosas se mezclan, ¿no? Definitivamente que hay que sacar el aspecto político, no solo del INAH, sino de todo el lado, inclusive de la universidad. La política es un cáncer que daña las instituciones culturales, porque no está en primer lugar lo académico y sí el interés, ya sea personal, partidario, ¿no? Económico, propiamente político, ¿no? Pero yo pienso que en realidad, atrás de todas estas discusiones parciales, hay un problema fundamental: la falta de una política cultural de la nación, un proyecto de nación que establezca, porque preguntémonos sobre el proyecto de nación Panamá. ¿Cuáles son las respuestas a esto? O sea, si nos vamos a la educación primaria y secundaria, hay poca discusión sobre esto, ¿sabes? No hay una elaboración de un pensamiento crítico en nuestra propia historia. En secundaria y en primaria poco se sabe de la invasión. Eso es un capítulo casi vetado de los libros de historia. Es algo que no se ha conversado. Y no solamente en el aspecto histórico, también hay elementos. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando hemos tenido la oportunidad de ir a otros países, cómo se le habla a los niños, a los jóvenes, acerca de Renoir, de Van Gogh, de Dalí, y ellos tienen una idea de lo que se está hablando en cuanto al arte, pero aquí en Panamá existe una fuerte carencia a nivel educativo sobre lo que es el tema cultural. Entonces, ¿cómo cree usted, doctor, que pudiéramos hacer para traer un poco de esa información o copiar esos modelos internacionales y aplicarlos a Panamá? ¿Cuál quizás pudiera ser ese primer paso para darle un empuje a la cultura desde el punto de vista educativo? Bien, un principio fundamental es que tenemos que establecer consensos y objetivos. Es lo que yo te digo, una política de la nación, hacia dónde vamos y qué queremos con eso. Te doy un ejemplo. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos con el Ministerio de Educación, inclusive con la Universidad de Panamá y el INAH, es que no hay una diferenciación entre formar el ciudadano y formar artistas. Una cosa es una escuela de arte
y otra cosa es una escuela de docentes de arte. Nosotros no manejamos una noción del aspecto formativo del arte. En Panamá el arte es diversión, entretenimiento, pero no hay una conciencia del arte como conocimiento, como conocimiento capaz de operar transformación en el individuo. ¿Una forma de protesta? ¿En qué sentido protesta? Muchas veces nos encontramos que, por ejemplo, instituciones educativas forman jóvenes y forman grupos estudiantiles los cuales tienen ciertas ideologías y las cuales manifiestan a través de documentos, expresiones, inclusive hasta organizan y manifiestan seminarios, desarrollan seminarios. Pero en el aspecto artístico me he podido percatar, por ejemplo, grupos que han dejado plasmado su inconformidad con X o Y situación histórica del país a través de muralismos, a través de la pintura, a través del arte, e inclusive hace un tiempo atrás se dio una actividad en donde las danzas estaban relacionadas con eventos como el que usted mencionaba acerca de la invasión norteamericana en Panamá en el 89. Entonces, ¿sería esta una forma de generar algún tipo de protesta o ya nos estamos adentrando en un tema que quizás no nos corresponde? No me refiero a eso, déjame ser más específico. Okay. En realidad lo que me refiero es lo siguiente: si tú no manejas una noción de la educación como formación, ¿sabes? El individuo que se especializa en la educación por el arte se prepara a la transformación del individuo. No es que ese individuo va a ser un artista, pudiera serlo, pero es un individuo que a través del arte amplía su capacidad de percepción y es capaz de ser, digamos, crítico, sensible, ¿no?, hacia todas las cosas que le rodean. Entonces, nosotros tenemos un Ministerio de Educación donde en este momento los profesores INAH tienen un problema porque todos han sido asimilados por el sistema del Ministerio de Educación. ¿Qué noción tienen ellos sobre educación artística? ¿Sabes? No interesa, o sea, es como si fuera algo que se ignora, no nos interesa entender ese aspecto. En la propia universidad, una cosa es el arte de educación y otra cosa es formar el artista. Una cosa es que el individuo toque un instrumento para hablar de la música y otra cosa es que sea un profesor de educación musical a nivel primario y secundario. Esa distinción no la tenemos clara. Entonces, ¿qué sucede? De repente, en una escuela, no es que sea necesariamente negativo eso, pero en una escuela de secundaria tiene un profesor de música que está enseñando a tocar instrumentos, lo que es positivo, pero se pierde un poco si él estuviese preparado de manera adecuada para manejar esa formación sensible, incluyendo el aprendizaje del instrumento musical. Son dos nociones bien diferentes. Y créanme, y lo sé por experiencia, que la preparación que tiene un individuo que trabaja con la docencia artística en los lugares serios es muy diferente a la formación que tiene el artista que estudia para ser artista. Estamos, mira, la educación por el arte como disciplina inicia en 1945 con un libro muy famoso llamado La educación por el arte de Herbert Reed, ¿no? A partir de allí eso entra en una evolución. Los países de América del Sur en los 70, 80 comenzaron a desarrollar eso con el nombre de arte educación, Brasil, Argentina, Uruguay, y ellos ahora tienen sistemas donde se gradúan profesores que van a trabajar en primaria y secundaria para formar la sensibilidad con ese objetivo, y tienen cursos donde yo voy a estudiar pintura, voy a estudiar escultura, música, teatro para ser artista. A lo que voy es que en la medida en que tú no manejas un instrumental que te permita distinguir, identificar capacidades operativas reales de transformación, no sabes lo que están haciendo. Al final siempre conversamos y uno de los temas que siempre
hemos podido conversar, no solamente con usted, doctor, sino también con todos los artistas que nos han acompañado en esta temporada, en este escenario, entrevista entre artistas, ha sido casualmente el tema educativo, pero es un tema que no es una cuestión única y exclusivamente de un grupo minúsculo, sino que tiene que ser un tema de carácter integral, en donde todas las partes involucradas o todas las partes formativas, educacionales, pedagógicas, formen parte integral de este sistema. Como cada semana, nosotros igualmente contamos con un ameno público que nos acompaña aquí en la Galería Manuel Amador, pero también recibimos el apoyo y la visita de los amigos del Rincón de Emprendedores. Los amigos del Rincón de Emprendedores son un pequeño grupo que siempre viene cada semana y dan a conocer su arte, su trabajo, su manualidad. A ellos les damos las gracias y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook e Instagram, los invitamos a que se den una vuelta por acá cada semana, los martes a partir de las 7 de la noche, y no solamente van a tener la oportunidad de ver en vivo las entrevistas que aquí realizamos, sino también colaborar con el emprendimiento de estos amigos que con su trabajo, su dedicación, sus manos hacen grandes cosas. A ellos nuestro más cordial agradecimiento, igual que a nuestros patrocinadores de cada semana, Candy Copy, Irma Cakes and Cookies, Mónica Pérez, Artes Danza María y a la familia de Dr. Fajardo. Les agradecemos infinitamente porque sin ustedes este programa no fuera posible. Doctor, el arte contemporáneo en Panamá, ¿cuál sería su visión, cuál sería su apreciación acerca del arte contemporáneo en el mismo panameño? Bien, una pregunta como esa, ¿qué es el arte contemporáneo? Siempre nos lleva a la pregunta fundamental de qué es el arte, ¿no? Sucede que una pregunta como esa no la podemos entender fuera de un contexto. Tú tienes que colocarlo históricamente y geográficamente, ¿no? El arte como tal sufre grandes transformaciones en determinados periodos del Renacimiento, inicio del siglo XX. Sucede que actualmente el arte está sufriendo otro proceso de transformación que tiene que ver con el concepto del lenguaje, ¿no? El arte es algo que está desde la prehistoria amarrado a las actividades del hombre a través del desarrollo de la percepción y la sensibilidad. El hombre desarrolló una civilización que se basa en la lógica, en la operación, ¿no? A más B igual C. O sea, la operación de lógica básica, ¿no? Sucede que ese modelo ha imperado prácticamente durante muchos siglos. Ese modelo es de origen griego. Pero ese modelo se ha ido transformando, ¿no? Cuando ese modelo se inicia en el mundo griego, hay una fractura entre sentimiento y razón. Cuando yo doy clases sobre esto a mis alumnos, yo les digo, ninguno de ustedes es en ningún momento del día 100% razón o 100% sensibilidad. Nadie lo es. Todos somos una mezcla de ambas cosas. Sin embargo, insistimos en desarrollar una civilización que se ha basado, ¿no?, en el desarrollo de la lógica, por decirlo así, científica. Sucede que eso llevó a un callejón sin salida, porque la propia lógica científica y la propia ciencia también se transformó. Saben que hoy en día la física no estudia ningún objeto que pueda ser observable. Las partículas que se identifican son tan fantásticas, tan irreales, que tienen que preverlas e identificarlas de manera matemática. Entonces, intentando recoger, ¿qué sucede? En el Renacimiento, el arte pasa de un arte simbólico a un arte donde se consigue estructurar una lógica visual, que es la lógica de la visión de la perspectiva, de la visión del dominio anatómico, del control del color.
le digo a mis alumnos, a los que son pintores, todos ven un cuadro realista y dicen, profesor, pero la inspiración, un cuadro bien, una pintura bien dominada, si tú no estudiaste anatomía, no estudiaste perspectiva, no conoces la teoría del color, no vas a hacer un cuadro con determinado acabado. Eso es un aprendizaje que en las academias hasta el siglo XIX llevaba años. En el Renacimiento los niños entraban a los gremios desde niños, o sea, desde que eran niños entraban los artistas que serían artistas en el futuro, ¿no? Con el advenimiento del llamado modernismo, el desarrollo tecnológico, la era industrial, el cambio de la sociedad, ¿no? Aparece la fe absoluta en la ciencia. Estamos hablando del siglo XVIII, inicio del XIX. Pero esa fe se quiebra al inicio del siglo XX con las vanguardias, para hablar solo de arte, ¿no? Y comienza entonces un problema que nos lleva a la cuestión del lenguaje. Sucede que ahora actualmente se busca una estructuración de un lenguaje que pueda incorporar la sensibilidad de una manera efectiva y concreta, que no sea solo en el aspecto del entretenimiento, qué sé yo, la alegría, el placer visual, las cosas que siempre relacionamos con el arte. Se procura que el arte sea conocimiento, siempre lo fue. El problema es que no lo vemos de la manera adecuada. Entonces, el gran problema del arte contemporáneo es la búsqueda de un lenguaje que incorpore esa capacidad. El modo que se ha encontrado es haciendo que el arte salga de la pared, del plano, e invada el espacio. Al invadir el espacio comienza a invadir otras actividades humanas cualquiera. Sería como el caso del teatro, cuando muchos artistas rompen con esa famosa cuarta pared y comienzan a interactuar con el público buscando llegar más allá y generar mayores sentimientos dentro de la audiencia. ¿Sería efectivamente, así es. De eso se trata. O sea, el arte, él construyó una estructura en el Renacimiento ilusoria, es una ilusión, ¿no? Pero el arte se cansa al final del siglo XIX con el academicismo clásico, los pintores académicos en Francia, por ejemplo. La gente iba a las exposiciones con una lupa para ver si habían pintado lo más realista posible en un botón. El aspecto técnico y lo virtuoso era lo que imperaba. Con eso, ahí aparece la fotografía. La fotografía te hacía mecánicamente lo que te demoraba meses en pintar. Entonces, técnicamente no tenía mucho sentido continuar. El arte comenzó a buscar nuevos caminos. ¿Qué sucede? ¿Qué es una vanguardia? Impresionismo, la teoría de la física en el momento. Surrealismo, Freud. Dada, la rebeldía, la libertad total. El futurismo, la fe en la ciencia. O sea, nuestros artistas y alumnos piensan que el arte es algo mágico, el genio, la intuición, la inspiración, pero el concepto de genio es del siglo XVII, es reciente. Antes de eso no existía esa idea del artista genial, ¿no? Y el concepto de arte que nosotros nos creamos a partir de eso no existía en el mundo griego. Entonces lo que nos cuesta entender es que aquello que entendemos por arte puede que no sea lo que creemos que sea. Hay que romper los patrones y volver entonces a buscar las raíces para poder entender cómo esto se relaciona en la vida social. Porque lo que hacemos es creer que el arte se limita a lo bello, al cuadro de una galería, al comercio de las galerías o de las instituciones actualmente, a la proyección de estatus social, y eso que no estoy entrando en los problemas de las diferentes clases, de las capas sociales que conforman la sociedad. Al final sería un tema de otra hora más de programa. Bien, pero lo importante que hay que entender es que el arte supera todo eso y tiene que ver con la búsqueda
de un conocimiento de la sensibilidad, pero un conocimiento que tenga un producto real y que se aplique a la vida diaria y que se aplique a las cosas, lo que implica en una formación del individuo integral. Cuando yo fui profesor en la Facultad de Educación y yo daba clases a maestras, profesores y maestras. Entonces, una maestra un día me llega: profesor, tengo un problema, mire que mi hijita, y me enseñó un dibujo. La maestra le puso 2 a este dibujo, y explíqueme qué pasa. Lo que sucede es que la maestra pidió que dibujara una familia, y la niña dibujó la mamá y ella porque no tiene papá. La maestra le puso 2 porque tiene que tener papá. El otro ejemplo que yo uso mucho es, viene el profesor, mire, la maestra le puso 0 a este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Que tenía que dibujar una línea del horizonte, pero el niño agarró la hoja y dibujó todo en el borde de abajo. La maestra no fue capaz de pensar que la línea del horizonte era el corte de la hoja. Sucede que tiene 2 niños que puedan desarrollar graves problemas, ¿sabe? Agarrar una reacción formativa contra el arte, contra cualquier cosa, porque quien le estaba enseñando no tenía la capacidad de manejar la información. Y casualmente existe un libro que yo tuve la oportunidad de leer hace algunos años atrás, El arte de resolver problemas, de Akoff, en donde plantea situaciones como esta, en donde muchas veces los maestros y algunos padres nos convertíamos en los primeros en generar limitaciones en la creatividad de los niños y no les permitíamos desarrollar ideas novedosas porque nosotros con nuestros conceptos preestablecidos nos era imposible ponernos al nivel de los niños o simplemente evolucionar en la misma línea que ellos. Entonces eso creaba un pequeño problema. Es que nosotros a su vez también somos producto de un sistema preestablecido. Ese es el asunto. Y si nosotros no revisamos los sistemas educativos, políticos, sociales, lo que sea, somos rehén de ese sistema. Tenemos que entenderlo. No se trata de atacar ni de negar, se trata de entender para provocar transformación. Pero para que haya transformación tiene que haber sentido crítico, y eso es algo que los panameños no tenemos mucha tolerancia. Por ejemplo, actualmente yo me he encontrado con una pequeña, digamos, polémica o disyuntiva, en donde los artistas, o la gran mayoría de los artistas, están acostumbrados a pintar en canvas, en lienzos, etcétera, etcétera. Y existen artistas que están innovando en técnicas y en materiales que no son convencionales, pero no dejan de ser arte. Y hay quien se atreve a decir de que no es arte, es una artesanía. O hay quien dice que simplemente no sigue con los cánones preestablecidos con anterioridad porque se está saliendo de la línea. Y mi pregunta es la siguiente: ¿esto está mal o simplemente se está coartando la libertad de expresión del artista? Vuelvo y repito, si tú no entiendes la estructura, ¿cómo puedes manejarlo? No sé si me estoy explicando. Lo entendí perfectamente, pero necesitaba que usted lo dijera, doctor. Sí, es que sucede que el arte, todo el mundo piensa que es algo como fácil, ¿sabes? Te metes a estudiar arte, no haces nada, pero el arte es una de las cosas más complejas que hay. Cuando realmente te metes de cabeza y vas serio, te das cuenta que eso no se trata, aquí no vienes a jugar, a pesar de que el arte sea siempre juego, ¿no? El problema del arte es que te exige. Yo le digo a mis alumnos, ustedes están estudiando arte, el arte está en su vida las 24 horas. No es como otras carreras que ustedes marcan, se van para la casa, van a hacer una cosa, llegan a la clase, aprenden algo y después lo aplican en el trabajo. Esa no es la lógica del arte. La investigación en arte implica en crear, en generar. La investigación científica implica en controlar, dominar y validar. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Excelente. Nosotros cada semana siempre tenemos casa llena. Esto ha sido un proyecto que ha venido de menos a más. Ha ido creciendo cada semana. De hecho, la semana pasada rompimos el récord de visitas en las
gracias a aquellos que nos siguen a través del Instagram y del Facebook. Definitivamente que las herramientas tecnológicas nos están ayudando increíblemente y esto es gracias a ustedes. De igual forma, los que están presentes cada semana nos honran con su visita y aprovechamos el espacio que tenemos con tanta gente hermosa aquí que nos acompaña e interesada en el tema y les abrimos ese espacio para que ellos realicen sus preguntas, liberen algún tipo de interrogante que tengan. Y entonces voy a aprovechar este momento para invitar a los que nos acompañan a que nos hagan alguna pregunta al doctor Roberto Fajardo. Mi pregunta es lo siguiente: ¿sus obras son abstractas o tienen un mensaje subliminal detrás? Porque la verdad que son obras bien interesantes, uno se queda mirándola y siempre uno le encuentra algo que es uno que he visto de sus obras. Quisiera saber sobre eso. Bien, en relación a mi obra, en algunos aspectos tiene mucho que ver con sensaciones musicales. Siempre he querido trabajar más, y en ese sentido son abstractas, siempre trabajar más con las sensaciones. En el caso mío, a partir del trabajo de los siguientes elementos: luz, color y ritmo. Entonces, a través de eso, construir una especie de lenguaje de tal manera que pudiese acaso transmitir emociones, sensaciones, como aquellas que tú sientes cuando escuchas música. No son emociones lógicas. Sin embargo, la construcción es completamente lógica. Atrás. Un poco, ahora hablando un poco de la contemporánea, la literatura, sino la cultura como así, se ve el arte ahora desde el punto de vista de la estética, de la recepción. Ya el artista no es el solo poderoso, ya no es el que tiene un monopolio de todo, sino que a partir de la crítica de la recepción se toma en cuenta al espectador y al lector, en el caso de la literatura. Lo que Román Gardner llama uso de interpretación. Ahí el espectador interpreta, se identifica, entra como en una especie de diálogo con la obra de arte, lo que Román Gardner llama comprensión. Porque mentira que un cuadro me puede decir que el autor no sabe lo que un cuadro me puede decir a mí como espectador. ¿Y cómo yo puedo completar ese cuadro? ¿Cómo yo puedo tomar esos puntos de determinación y completarlos y darle significado y vivir una experiencia muy particular a partir de ese cuadro? Ya el artista cree proyectar algo, pero el espectador también pone de su parte y completa la obra. Entonces, hoy en día se habla mucho de gramática, neurociencia y todo eso, porque ya el espectador tiene un rol muy importante que jugar. Eso se da también en la pintura, doctor Fajardo. Correcto. De hecho, sí, explico. La estética de la recepción es una estética que tiene origen con los alemanes. No. El problema de fondo es el siguiente. Como yo explicaba, en la tradición del conocimiento occidental hay una división entre sensibilidad y sujeto. El primero que rompe esa tradición en términos de la persona es Freud. Freud nos demuestra que nosotros no nos conocemos. No sabemos quiénes somos. Antes de Freud había la noción de la persona
yo soy una sola persona y soy entero y me conozco. Mentira, Freud me demostró que eso no existe. Entonces, con el advenimiento de la teoría del lenguaje y sobre todo la semiótica, ¿no?, surge un nuevo conjunto de recursos para estudiar esa relación entre el objeto y el sujeto. Foucault habla de la muerte del autor, ¿no? El autor, tanto en literatura como en las otras artes, ¿no? Usted tiene razón, Picasso se reía de los críticos queriendo explicar sus cuadros. Él no le preocupaba eso, los cuadros no se planean lógicamente, lo que no significa que no tengan una injerencia lógica en la estructura del conocimiento, solo que de otro modo. Entonces, ¿qué sucede? En las estéticas contemporáneas, porque el tema que el señor ha tocado, eso requiere varias otras reuniones. Son temas muy complejos y profundos. Pero el hecho es que esas estéticas están presentes, han modificado la estructura del conocimiento y la percepción del arte, y disculpen lo que voy a decir, pero aquí en Panamá, en términos generales, todavía nos manejamos con las estéticas ni siquiera del siglo XX, de inicio del siglo XIX. Belleza, intuición, inspiración, genio. ¿No hemos evolucionado? No, sí hay una evolución, pero es lenta y es parcial, es fragmentada. No da para, es como aquello que yo dije de que aquí no había sucedido nunca las revoluciones vanguardistas. No, sí la hubo, pero era un pintor loco haciendo en una calle algo, hizo un evento y no había una revista, no había un grupo crítico que pudiera agarrar eso y meterlo en un libro y registrarlo en la historia. ¿Cuántos de ustedes saben de movimientos artísticos que han sucedido de los años 70 para acá que no están en ningún libro de historia? Yo puedo citar varios, comenzando por el profesor Caen y su grupo y otros muchos, y no estamos estudiando nada de eso. Pero si vamos al arte contemporáneo, el problema no es hacer arte contemporáneo, el problema es que el arte contemporáneo entonces lo copiamos de lo que sucede afuera. Algunos que pueden y que tienen la referencia lo hacen, pero no surge de un movimiento interno más consciente. Eso nos lleva tiempo, eso exige otras cosas. Yo le digo a mi alumno, no es porque pinta una pollera o pinta una tinana, hace pintura panameña. ¿Sabía que los dos mejores pintores, que por lo menos yo conozco, pintores de pollera, Iván Delgado y Ali Frey, ¿no? Iván Delgado creo que es ecuatoriano, ¿no? Y es un excelente pintor. Pero el hecho de que pinte una pollera no lo hace. Ahora, tú te vas a la pintura del impresionismo, todos esos pintores que pintaban la famosa pintura francesa, la mayoría ni siquiera eran franceses. ¿Qué es lo que hace la obra de arte? Es que la obra de arte no puede sacarse del contexto en que se da. Pero entonces existe una relación directa entre el pintor y el observador. Bien, para volver a la teoría de la recepción, la idea es que en realidad podría decirte que el artista es una especie de filtro. Él captura y suelta. Hay nuevas capturas cada vez que el observador puede hacer su propia percepción de la obra. Y en realidad sí sucede. Cualquier cuadro de esto, nosotros cuando lo vemos recreamos la obra. Nosotros estamos siendo artistas en esa nueva observación. Sucede que teóricamente hablando, la teoría de la recepción comienza a desarrollar una teoría en la que el arte se desarrolla a partir de la percepción del público y no del artista. Definitivamente que esto es un tema de varios capítulos. Definitivamente, y en los medios el peor enemigo es el tiempo. Definitivamente que esto es para profundizarlo, para analizarlo, para poder conversarlo de una forma mucho más extensa y poder
Dentro de lo que hemos estado conversando, me voy a quedar con un gran pensamiento, y es acerca de la necesidad de que en nuestro país comencemos a tomar responsabilidad, no solamente de darle a la cultura el lugar que le corresponde, sino transformar nuestro Instituto Nacional de Cultura y llevarlo a la categoría de ministerio, para poder tener de esta forma el presupuesto adecuado para hacer un trabajo realmente integral. Yo quiero mencionar algo, por favor, disculpa, rapidito. Ahora, para no ser, entre comillas, tan negativo, debo decir algo. El trabajo se está haciendo. Tenemos jóvenes como Everardo, Roy, todos los que trabajan en estas actividades están transformando, ¿no? Lo hacemos con pocos recursos, más lo bien, pero lo estamos haciendo. El asunto es que no basta a nosotros de manera individual, tiene que haber apoyo del Estado. Y ese apoyo tiene que manejarse de otro modo. Tiene que haber una concepción integral y más contemporánea de propósitos y objetivos. Y eso es lo que nos falta. Bueno, muchas gracias, porque definitivamente sí, se está haciendo el trabajo. Necesitamos quizás apurar un poquito más el paso para poder llegar a niveles de países como México, como Cuba, como Colombia, por decir países latinoamericanos, en los cuales nos lleva quizás mucho más camino recorrido en el tema artístico. Nuevamente quiero agradecer infinitamente a nuestros patrocinadores, Candy Copy, Mónica Pérez, Irma Cakes and Cookies y Arte Danza Maria, igualmente a la familia de nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por su apoyo y por su colaboración, porque definitivamente sin ustedes este programa no es posible. Voy a aprovechar también la oportunidad para robarme un poquito de cámara y anunciarles que el próximo 5 de julio vamos a tener la exposición Sinopsis desde la Galería de los Archivos Nacionales frente a la Plaza Víctor Julio Gutiérrez de la Lotería Nacional. A partir de las 7 de la noche vamos a tener una exposición de varios artistas panameños quienes van a estar exponiendo lo mejor de su arte. Así que a todos, tanto a los presentes como a los que nos ven a través de las plataformas de Facebook e Instagram, los invitamos a que nos acompañen el próximo 5 de julio a partir de las 7 de la noche desde la Galería de los Archivos Nacionales. Como cada semana, tenemos que agradecer también a nuestro invitado especial que nos ha dado una cátedra en docencia artística, y por supuesto no podemos dejar que esto pase por alto. Así que vamos a invitar al productor del programa, Everardo, para que pase por acá y pues le haga entrega de un certificado por la participación en entrevistas entre artistas. Muchas gracias. Buenas noches, ante todos los que han asistido de cada martes a las 7 de la noche, y los artistas que han asistido y han dado su presencia para todos ustedes, y los que están en las redes sociales. Se les agradece en sintonía que este proyecto que hemos realizado con la Galería Manuel Amador, gracias a Roy García y el señor 507, como director y fundador de la revista digital, quiero llamar para que le haga la entrega al certificado al maestro Roberto Fajardo. Le agradecemos su presencia a Roy García directamente para que sea para que nos dé el honor. Muy buenas noches. Me voy a tomar, antes de entregarle, porque me motivó mucho cuando era yo de que el arte experimental, cuando se refería al grupo del profesor Jaén, yo tuve parte de ese grupo, y le digo sencillamente que nos decían los locos de la universidad, porque el profesor tiene la razón. En los finales de los 70, el arte de los maestros, el arte tradicional, era imperante en la galería. Y las vanguardias se estaban dando en la Universidad Panameña con Emilio Torres, Aguilar Ponce y Sevilla. Y inmediatamente el grupo Arnatura, pero eran los locos. Eso no era arte, porque era, como dice el profesor, difícil comunicar a esta sociedad.
un cambio. Bueno, se está dando paso a paso, pero bueno, era ese el detalle nada más. Así, profesor, yo me siento muy orgulloso de tenerlo aquí en nuestra galería, en su galería, y a nombre de la Universidad de Panamá, de la Vicerrectoría de Extensión, de la Dirección de Cultura y de la revista Escenario 507, le hacemos la entrega de este humilde certificado por su magnífica participación y cátedra esta noche. Y esperamos tenerlo nuevamente por acá. Esto es parte de Credit Copy, un patrocinador que nos ayuda. Bueno, felicidades, maestro, por estar junto a nosotros en las redes sociales, por su experiencia, por su docencia, que a lo mejor, como le decía a su esposa, yo vengo de niño conociéndolos a cada artista y ahora de grande me siento orgulloso de tenerlos presente y que han dado un sí a estar junto con este proyecto. A su vez, queremos hacer la entrega al certificado a Enrique Ruiz por estar desde el 17 de abril hasta la fecha como el presentador oficial de proyecto. Sorpresa. Bueno, al final de la noche, siempre todo tiene su final, como dice la canción, pero esto no acaba aquí. Cada noche, gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos, a aquellos que creen en el arte, pues tenemos un pequeño brindis a aquellos a que nos acompañan. Así que los que están en las redes sociales, si no se han dado su vuelta por acá, por la Galería Manuel de Amador, pueden pasarse por acá, nos acompañan, como cada martes, a partir de las 7 de la noche, en una entrevista entre artistas. A todos, muy buenas noches.